administración pública a través de su norma fundamental que regula los principios en cuanto a organización y funcionamiento de la administración pública, que no es otra que la Ley Orgánica de la Administración Pública. El objetivo general, proveer el conocimiento general acerca del objeto, los principios generales e instituciones jurídicas fundamentales que rigen la organización y el funcionamiento de la administración pública contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública y su aplicación al control interno organizacional de la Administración Pública venezolana. Nos corresponde en este caso, por supuesto, dar las gracias y la bienvenida en nombre de nuestra Superintendenta Nacional de Auditoría Interna, la doctora Narqui Martínez, y todo el equipo de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Pueden seguirnos a través de los canales de YouTube, Formación SUNAI, y a través de Instagram, SUNAI-BZLA. Dicho lo anterior, pasamos entonces a dar inicio a través de lo que es, por supuesto, los fundamentos básicos que pasan por realizar una muy breve señalización o indicación de la fundamentación jurídica básica relativa a la organización y funcionamiento, valga la redundancia, de la administración pública. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, Ley de Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, debiendo, por supuesto, hacer la necesaria acotación que todo lo relativo a el bloque de la legalidad, todo el ordenamiento jurídico aplica de una u otra manera a la organización y funcionamiento de la administración pública, siendo esta una lista o, digamos, una enumeración general no taxativa. En cuanto a las normas constitucionales fundamentales que rigen la organización y funcionamiento de la administración pública, tenemos, por supuesto, el famosísimo artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referente al principio de la legalidad, el artículo 141 también de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual hace referencia a los principios que informan todo lo que se refiere al funcionamiento de la administración pública y que consagra el principio de la administración pública al servicio de las personas. Tenemos el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativo al derecho de petición y oportuna respuesta. Si nosotros, todos los ciudadanos, tenemos derecho de acudir ante los órganos de la administración pública para dirigir solicitudes, peticiones, reclamos y quejas sobre los asuntos referidos a cada uno de nuestros derechos e intereses y obtener de la administración una oportuna y adecuada respuesta. Tenemos el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se refiere a la tutela judicial efectiva, y el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se encuentra referido al derecho a la defensa. Pasamos a lo que se puede denominar la definición de la administración pública. La administración pública puede ser concebida como las organizaciones formales del sector público, así como la actividad que realizan las mismas en ejercicio de la función administrativa, cuyo objeto es la satisfacción de las necesidades de interés público, así como la consecución de los fines del Estado. Entre el conjunto de órganos que conforman la administración pública en sentido estricto están los órganos de diversos niveles del poder público nacional, estatal y municipal que ejercen el poder público.
Tenemos la administración nacional, tanto centralizada como descentralizada, los estados, municipios, los distritos y distritos metropolitanos. De igual manera, en un sentido más amplio, se considera que ejercen funciones administrativas los órganos que ejercen el poder ciudadano, electoral, judicial e incluso legislativo cuando ejercen funciones administrativas. Ello en virtud de que la administración pública del Estado venezolano no se agota en los órganos y entes de la administración pública que ejercen el poder ejecutivo, sino que dichas instituciones, sin duda alguna, son órganos que integran la administración pública del Estado, organizados con autonomía funcional respecto a los órganos que ejercen otros poderes del Estado. Dicho lo anterior, pasamos pues en materia a hablarles sobre los principios fundamentales de lo que es la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial número 6147, extraordinario, del 17 de noviembre del año 2014. En la exposición de motivos, entre otros aspectos, se señala que la Ley Orgánica de la Administración Pública consolida una larga trayectoria de legislación dedicada a regular y organizar el funcionamiento de la administración pública, trayectoria que deriva del mandato constitucional consagrado en la disposición transitoria cuarta, numeral quinto, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta ley surge en razón de la necesidad de la construcción de un sistema de gobierno popular dirigido a rescatar la economía nacional, la eficacia y la eficiencia de las estructuras públicas, reforzando y fortaleciendo valores esenciales del ejercicio de la función pública enmarcada en los principios de solidaridad, honestidad, responsabilidad, vocación de trabajo, amor al prójimo, inspirados en la ética y moral socialista. Todo ello en la lucha contra la corrupción y el burocratismo, hoy en día más vigente que nunca. Asimismo, busca consolidar las bases de la administración pública mediante políticas y programas que materialicen los postulados del Estado social de derecho y de justicia, de forma de dar mayor eficiencia y eficacia a las políticas sociales. Tenemos la estructura de la ley, tenemos un total de 7 títulos, una disposición derogatoria, una disposición transitoria y una disposición final. A los efectos del presente encuentro, vamos a desarrollar solamente el título 1 y el título 2. Repito, los dos primeros títulos de la Ley Orgánica de la Administración Pública relativos a disposiciones generales, principios fundamentales de la organización y funcionamiento de la administración pública, y el título 2, principios y bases de funcionamiento y organización de la administración pública. Tenemos el título 1, las disposiciones generales, y pasamos a hablarles sobre el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. ¿Cuál es el objeto de la ley? Lo señala por regla general el artículo 1 de todo instrumento normativo, establece, señala, desarrolla el objeto medular de todo texto legal. Repito, y este no es la excepción en el caso de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y señala que su objeto es establecer los principios, bases y lineamientos que rigen la organización y el funcionamiento de la administración pública, así como regular los compromisos de gestión, crear mecanismos para promover la participación popular y el control, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y proyectos públicos, y establecer las normas básicas sobre los archivos y registros de la administración pública. El ámbito de aplicación podemos resumirlo lo expresado en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, que expresa que será aplicable a la administración pública nacional, estados, distritos metropolitanos, distrito capital Miranda, territorio insular Miranda y los municipios. Título segundo,
principios y bases del funcionamiento y organización de la administración pública. El artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración Pública, objetivo de la administración pública: hacer efectivos los principios, valores y normas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en especial garantizar a todas las personas el goce y ejercicio de los derechos humanos. Principio de legalidad, artículo 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, el cual se encuentra concatenado necesariamente con el artículo 137 del texto constitucional. Señala el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública que la administración pública se organiza y actúa de conformidad con el principio de legalidad, por el cual la asignación, distribución y ejercicio de sus competencias se sujeta a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y los actos administrativos de carácter normativos, dictados formal y previamente, conforme a la ley, en garantía y protección de las libertades públicas que consagra el régimen democrático, participativo y protagónico. Como les acabo de decir, se encuentra concatenado con el contenido del artículo 137 constitucional, según el cual esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Principio de la administración pública al servicio de las personas, artículo 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, el cual tiene también concordancia con el artículo 141 del texto constitucional y señala expresamente que la administración pública está al servicio de las personas y su actuación estará dirigida a la atención de sus requerimientos y a la satisfacción de sus necesidades, brindando especial atención a las de carácter social. La administración pública debe asegurar a todas las personas la efectividad de sus derechos cuando se relacionen con ella. Además, tendrá entre sus objetivos la continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas, de acuerdo con las políticas que se dicten. Garantías que debe ofrecer la administración pública a las personas se encuentra contemplado en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, según el cual la administración pública desarrollará su actividad y se organizará de manera que las personas puedan, número 1, resolver sus asuntos, ser auxiliados en la redacción formal de documentos administrativos y recibir información de su interés por cualquier medio escrito, oral, telefónico, electrónico e informático. Número 2, presentar reclamaciones sobre el funcionamiento de la administración pública. Número 3, acceder fácilmente a la información actualizada sobre el esquema de organización de los órganos y entes de la administración pública, así como a guías informativas sobre los procedimientos administrativos, servicios y prestaciones que ellos ofrecen. Derechos de las personas en sus relaciones con la administración pública. Artículo 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, según el cual las personas en sus relaciones con la administración pública tendrán los siguientes derechos. Número 1, conocer en cualquier momento el estado de los procedimientos en los que tengan interés y obtener copias de documentos contenidos en los archivos que se lleven a tales efectos, siempre y cuando no estén calificados como reservados o confidenciales de conformidad con la normativa aplicable, a excepción de los jueces y las partes interesadas. Número 2, conocer la identidad de las funcionarias o funcionarios al servicio de la administración pública bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Número 3, obtener copias selladas de los documentos que presenten, aportándolas junto con los originales, así como la devolución de estos, salvo cuando los originales deban cursar en un procedimiento. Tenemos también, a continuación, el numeral 4,
obtener copias certificadas de expedientes o documentos en los términos previstos en el presente decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica y demás normativa aplicable. Número 5, formular alegatos y presentar documentos, en los documentos administrativos en los cuales tengan interés en los términos o lapsos previstos legalmente, debiendo señalar que esto también se concatena con el contenido del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que está relacionado con el derecho a la defensa. Todos tenemos derecho a alegar y probar en un procedimiento, tener derecho a acceder a todas las pruebas y a todos los medios que puedan servir para la mejor defensa de nuestros derechos e intereses. Número 6, presentar solo los documentos exigidos por las normas aplicables al procedimiento que se trate, vinculado, por supuesto, a todo el texto de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. Número 7, obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. Número 8, acceder a los archivos y registros de la administración pública en los términos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás normativa aplicable. Número 9, ser tratados con respeto y deferencia por las funcionarias y funcionarios, los cuales están obligados a facilitar a las personas el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo, numeral 10, ejercer a su elección y sin que fuera obligatorio el agotamiento de la vía administrativa, los recursos administrativos o judiciales que fueren procedentes para la defensa de sus derechos e intereses frente a las actuaciones u omisiones de la administración pública de conformidad con la ley, salvo el procedimiento administrativo previo a las acciones contra la República. Y por último, el numeral 11, las demás que establezcan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Garantía de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contenido en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, según el cual las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública están en la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública incurren en responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria. Estos son los 4 principales tipos de responsabilidad. Hay muchos más, pero los principales son esos: civil, penal, disciplinaria y administrativa. Este último que se impone o se declara por parte de los órganos de control fiscal, según el caso, por los actos, hechos o omisiones que en ejercicio de sus funciones violen o menoscaben los derechos garantizados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, sin que les sirva de excusa órdenes superiores, todo lo cual está también concatenado, ¿no? Está vinculado con el contenido del artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o incurren en responsabilidad civil, penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. Es decir, no podemos decir de que estamos cumpliendo órdenes de un superior jerárquico. Importante señalar que si un superior jerárquico, uno como servidor público, hace una solicitud, una petición o incluso una orden de que nosotros ejecutemos una acción que a todas luces es violatoria o sea violatoria de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o de la ley, estamos en todo derecho de negarnos a cumplir la misma. Por supuesto, uno puede solicitar que nos den la orden por escrito y nosotros, por supuesto, damos la respuesta en los mismos términos, con lo cual nosotros
nos eximimos de manera justificada, de manera fundamentada. Importante señalar que la obediencia debida no es una eximente de los distintos tipos de responsabilidad, en especial responsabilidad penal, civil y, por supuesto, la responsabilidad administrativa. Garantía del derecho de petición, contenido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública tienen la obligación de recibir y atender sin excepción las peticiones o solicitudes que le formulen las personas por cualquier medio escrito, oral, telefónico, electrónico o informático, así como de responder oportuna y adecuadamente tales solicitudes, independientemente del derecho que tienen las personas de ejercer los recursos administrativos o judiciales correspondientes de conformidad con la ley. En caso de que una funcionaria o funcionario público se abstenga de recibir las peticiones o solicitudes de las personas o no dé adecuada y oportuna respuesta a las mismas, serán sancionados de conformidad con la ley. Principios que rigen la actividad de la administración pública. Está contenido en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, según el cual la actividad de la administración pública se desarrollará con base en los principios de economía, celeridad, simplicidad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, proporcionalidad, oportunidad, objetividad, imparcialidad, participación, honestidad, accesibilidad, uniformidad, modernidad, transparencia, buena fe, paralelismo de la forma y responsabilidad en el ejercicio de la misma, con sometimiento pleno a la ley y al derecho y con supresión de las formalidades no esenciales, la simplificación de los trámites administrativos, así como la supresión, es decir, la eliminación de los que fueren innecesarios, será tarea permanente de los órganos y entes de la administración pública de conformidad con los principios y normas que establece la ley correspondiente. Mecanismos tecnológicos, contenido en el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, según el cual los órganos y entes de la administración pública deberán utilizar las tecnologías que desarrolle la ciencia, tales como los medios electrónicos o informáticos y telemáticos, para su organización, funcionamiento y relación con las personas. Cada órgano y ente de la administración pública deberá establecer y mantener una página en Internet que contendrá, entre otras, la información que se considere relevante, los datos correspondientes a su misión, organización, procedimiento, normativa que lo regula, servicios que presta, documentos de interés para las personas, ubicación de sus dependencias e información de sus contactos. Importante recordarles que estamos en directo a través de nuestros canales de YouTube, Formación SUNAI, y a través de Instagram, el canal SUNAI-VZLA, SUNAI Venezuela. Entonces, estamos en directo por cualquiera de estas dos vías. Estamos acá dándoles esta pequeña charla o conversatorio respecto de los principios fundamentales de la organización y funcionamiento de la administración pública, contenido en la Ley Orgánica de la Administración Pública, pasando al artículo 12 de esta ley, que expresa, desarrolla el principio de publicidad normativa, los reglamentos, resoluciones y demás actos administrativos de carácter general dictados por los órganos y entes de la administración pública deberán ser publicados sin excepción en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o, según el caso, en el medio de publicación oficial correspondiente. Principio de responsabilidad patrimonial de la administración pública, principio cardinal que tiene varias concordancias con el texto constitucional, como veremos a continuación, artículos 139 y 140, con este artículo, repito, artículo 13, según el cual la administración pública será responsable ante las personas
por la gestión de sus respectivos órganos de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, sin perjuicio de la responsabilidad de cualquier índole que corresponda a las funcionarias o funcionarios por su actuación. La administración pública responderá patrimonialmente por los daños que sufran las personas en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable a su funcionamiento. Concordancia, artículo 139 de la Constitución, el ejercicio del poder público acarrea responsabilidad individual por abuso, desviación de poder o por violación de esta Constitución o la ley, y el artículo 140 también de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual el Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los o las particulares en cualquiera de sus bienes o derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública. Principio de rendición de cuentas, uno de los principios más importantes también en el ámbito de la administración pública, según el cual las funcionarias y funcionarios de la administración pública deberán rendir cuentas de los cargos que desempeñen en los términos y condiciones que determine la ley. Concordancia, artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según el cual la administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia y, por supuesto, entre tantos otros, precisamente el principio de rendición de cuentas, teniendo como concordancia adicional las normas para la formación, participación, rendición, examen, calificación de las cuentas, tiene un nombre bien largo, y las normas para la elaboración de actas de entrega, también ambas dictadas por la Contraloría General de la República, máximo órgano de control fiscal de la República. Tenemos, entre otros principios generales, que en virtud de la extensión de este pequeño conversatorio pasamos solamente a enunciar otros principios fundamentales de la organización y funcionamiento de la administración pública con su llamamiento o fundamentación legal al pie de cada uno de estos principios. Tenemos, entre otros, el principio de responsabilidad fiscal contenido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, principio de control de gestión, artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, principio de eficacia, artículo 17, también importante, principio de la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, principio de suficiencia, racionalidad y adecuación de los medios a los fines institucionales, artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, principio de simplicidad, transparencia, cercanía organizativa a las personas, artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, principio de coordinación, artículo 23, principio de cooperación, artículo 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, principio de lealtad institucional, uno de los principios también más importantes y sobre todo enmarcados dentro de lo que son los principios de la ética. Esta ética que queremos rescatar y que queremos que en todos los órganos y entes del Estado impere el Estado de Derecho, la legalidad, y que todas las actividades que se desarrollen estén en correcta sintonía con los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el resto del ordenamiento jurídico. Principio de competencia, hija del principio de legalidad, debemos de tener competencia para dictar nuestros actos administrativos, por ejemplo. Principio de jerarquía, artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Tenemos también las llamadas técnicas de traslación de la competencia, como por ejemplo el principio de descentralización funcional, artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, principio de descentralización territorial, contenido también en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y el principio de desconcentración funcional y territorial,
Para mayor abundamiento, artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Pasamos a hablarles sobre la delegación intersubjetiva, artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. La Administración Pública podrá delegar las competencias que le estén otorgadas por ley a sus respectivos entes descentralizados funcionalmente, de conformidad con los lineamientos de la planificación descentralizada y de acuerdo con las formalidades del presente decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica y su reglamento. En cuanto a la delegación interorgánica, la presidenta o presidente de la República, vicepresidenta o vicepresidente de la República, ministros, ministras, viceministros, gobernadores, es decir, los máximos jerarcas de la administración pública, así como las demás funcionarias y funcionarios superiores de dirección, podrán delegar atribuciones que le estén otorgadas por ley a los órganos o funcionarios bajo su dependencia, así como la firma de documentos en funcionarios o funcionarios adscritas a los mismos, de conformidad con las formalidades contenidas, por supuesto, en este decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica y su reglamento. La encomienda de gestión, ya acercándonos a la finalización de este breve conversatorio, según el cual la administración pública podrá encomendar temporalmente la realización de actividades de carácter material o técnico de determinadas competencias a sus respectivos entes descentralizados funcionalmente por razones de eficacia o cuando no posea los medios técnicos para su desempeño, de conformidad con las formalidades establecidas en el presente decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica y su reglamento. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano encomendante dictar resoluciones que le den soporte o en las que se identifique la concreta actividad material objeto de encomienda. La vocación, artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. La presidenta o presidente de la República, la vicepresidenta ejecutiva, vicepresidente ejecutivo, todos los máximos jerarcas de dirección de la administración pública podrán abocarse al conocimiento, sustanciación, decisión de un asunto cuya atribución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos jerárquicamente subordinados, cuando razones técnicas, económicas, sociales, jurídicas o de interés público lo hagan necesario. La vocación se realizará mediante acto motivado que deberá ser notificado a los interesados. Instrucciones, órdenes y circulares. Ya esta es nuestra penúltima lámina, artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Los órganos y entes de la Administración Pública dirigirán las actividades de sus órganos jerárquicamente subordinados mediante instrucciones, órdenes y circulares de obligatorio cumplimiento. Cuando una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones, órdenes y circulares se publicarán en la Gaceta Oficial que corresponda. En todo caso, se establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la difusión de su contenido y su accesibilidad a las interesadas o interesados. Finalmente, en cuanto a la solución de conflictos de atribuciones, con esto se finaliza el título segundo de la Ley Orgánica de la Administración Pública, artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Cuando el órgano que esté conociendo de un asunto se considere incompetente, deberá remitir las actuaciones al órgano que estime con competencia en la materia. Si éste se considera a su vez incompetente o si ambos se consideraren incompetentes, el asunto será resuelto por el órgano superior jerárquico común. Los conflictos a que se refiere el presente artículo solo podrán suscitarse entre unidades administrativas integrantes del mismo órgano o ente y con respecto a asuntos sobre los cuales no haya recaído decisión administrativa definitiva o finalizado el procedimiento administrativo. De esta manera hemos culminado. Muchas gracias por su atención. Aprovecho para saludar
al profesor doctor Luis Rendón, quien se encuentra en los actuales momentos de vacaciones, a nuestra superintendenta y a todo el equipo de la gran familia de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Estamos prestos y a disposición para cualquier pregunta que a bien tengan realizar. Muchas gracias.